El principio de comparabilidad tiene dos requisitos. Primero, la información contable debe ser comparable de un negocio a otro, por eso todos los contadores deben emplear los conceptos y definiciones de aceptación general, como estos principios que estamos dando. Esto es muy importante en decisiones de inversión, pues quien tome la decisión debe tener los datos adecuados para poder elegir lo que más le convenga. Si la información no es comparable, no podría saberse cuál empresa es más rentable, cuál empresa está más endeudada u otros datos importantes. Segundo, los estados financieros deben ser comparables de un periodo a otro. Una empresa no debería cambiar de un periodo a otro sus métodos contables, pues esto ocasionaría que sus estados financieros no sean comparables de un periodo a otro. Cuando una empresa decide hacer un cambio, debe informar a los socios, a los acreedores u otras partes interesadas sobre los efectos de dicha decisión sobre los estados financieros, y determinar el impacto de estos cambios. Podemos decir que los estados entre una empresa y otra pueden ser de diferente formato, pero de un periodo a otro en una misma compañía debe ser igual en cuanto a los métodos utilizados. María es la gerente de una fábrica de herramientas industriales. Hace unos meses compró un local para brindar un mejor servicio a sus clientes. Cuando se efectuó esta compra del local, tuvo que pagar honorarios a un abogado, y algunos impuestos, entre otros gastos adicionales al precio mismo del edificio. María se pregunta entonces, ¿cuál es el costo al cual debe contabilizarse este nuevo local? Además, cree que dentro de un año la propiedad tendrá un valor mayor, entonces se pregunta, ¿debe ajustarse el valor contable de la propiedad cuando este valor efectivamente se incremente? Estas preguntas se relacionan con el principio del costo. El principio del costo afirma que los activos y servicios se registran a su costo de compra. Esto es que el registro contable se basa en el costo, no en el valor del mercado. Por ejemplo, si se compra un edificio en determinado monto, entonces su costo es el precio de compra más todos los cargos legales e impuestos, menos cualquier descuento. La base fundamental de este principio es la confiabilidad, pues si no fuera así, la contabilidad estaría llena de contradicciones, ya que, por ejemplo, se podría tener un documento que diga que un activo vale un determinado monto, pero luego ese monto se cambió y ahora el valor es otro. ¿Quién confiaría en estados financieros basados en esos datos? Juana se graduó de ingeniera hace 2 años y desde entonces se ha dedicado a laborar como una profesional independiente. Realiza distintos proyectos de ingeniería para sus clientes y generalmente cobra por adelantado una parte de cada contrato. Juana se pregunta si dichos cobros por anticipado pueden ser registrados como ingresos de inmediato. Para resolver esta situación empleamos el principio de los ingresos. El principio de los ingresos proporciona pautas sobre la oportunidad del registro de los ingresos y del importe del ingreso a registrar. Este principio establece que el ingreso debe registrarse cuando se devenga, y no antes. Por ejemplo, si un cliente le paga a Juana un servicio por adelantado, todavía no lo puede registrar como ingreso, pues todavía no se ha prestado el servicio. Antonio se dedica a vender relojes, y además ofrece servicios de mantenimiento y reparación de relojes finos. Con la ayuda de su contador registra sus ingresos mensuales y sus gastos mensuales. Antonio se cuestiona sobre el cálculo de las ganancias, pues se pregunta, ¿qué pasa si a los ingresos de este mes le resta los gastos del mes anterior? ¿Cuál sería el significado de dicho resultado? Esta situación se relaciona con el principio de igualación. El principio de igualación rige el registro y la presentación de los gastos, y el reconocimiento de la utilidad en la contabilidad. Las pérdidas y gastos se igualan contra los ingresos en una base de tiempo. El igualar los gastos contra los ingresos significa restar los gastos de los ingresos, su resultado es la utilidad del periodo. Esto es que se debe comparar los ingresos de un mes con los gastos del mismo mes, y así, podrá obtener las utilidades de ese mes. No tendría sentido comparar los ingresos de este mes con los gastos del mes anterior.
el resultado no tendría ningún significado. Raúl ha abierto un negocio de enmarcado de cuadros y fotografías. Recientemente un nuevo proveedor le ofreció venderle los materiales a crédito en condiciones muy favorables para Raúl. Pero el proveedor le ha solicitado cierta información financiera antes de venderle a crédito los materiales. Raúl se pregunta, ¿por qué es necesario presentar dichos datos al nuevo proveedor? Esto se relaciona con el principio de exposición. El principio de la exposición sostiene que los estados financieros de una compañía deben presentar suficiente información para que las personas fuera del negocio puedan tomar decisiones sensatas con relación a la compañía. Así un proveedor que va a conceder ciertas condiciones de crédito debe poseer la información suficiente para poder decidir en forma apropiada si toma el riesgo de vender a crédito a un negocio como el de Raúl. Carlos ha abierto un taller de tapicería. Como parte de su negocio, posee inventarios de diversos materiales, como telas, cola, clavos, tornillos, entre muchos otros. Algunos de esos materiales son de un alto costo, como ciertas telas que son muy finas. Pero otros materiales tienen un costo muy bajo, como los clavos. Carlos se pregunta, ¿debo llevar una contabilidad igualmente exacta tanto de los materiales más caros como de los más baratos? En un caso como este, se emplea el concepto de importancia relativa. El concepto de importancia relativa afirma que una compañía tiene que llevar a cabo estrictamente la contabilidad apropiada solo para las partidas y operaciones que sean importantes para los estados financieros de la empresa. Se considera significativo cuando su inclusión y correcta presentación en el estado financiero ocasionaría un cambio de decisión debido a esa información. Entonces, como el valor de los clavos no es relativamente importante, no requiere una contabilización tan estricta como el caso de otras partidas de mayor importancia relativa. Socorro se dedica al mantenimiento y reparación de computadoras. Generalmente compra ciertos artículos, como discos duros y memorias para computadoras, para tener en inventario y brindar un rápido servicio a los clientes. Pero el acelerado avance tecnológico a veces afecta el valor de su inventario, pues rápidamente los fabricantes lanzan al mercado innovaciones que hacen que los artículos que tiene en su inventario se empiecen a vender a precios más bajos. Socorro requiere saber cómo debe valorar su inventario, al precio de compra, que generalmente es más alto, o al precio de mercado, que generalmente es más bajo. Para esto se emplea el concepto de conservadurismo. El conservadurismo consiste en no anticipar utilidades, pero anticipar todas las posibles pérdidas. Es ser pesimista en cierto sentido y reconocer eventuales costos o pérdidas que se pueden tener. O bien, no ser demasiado optimista en cuanto al valor de los activos de una empresa. Por ejemplo, al valorar el inventario de la empresa de Socorro, no debemos basarnos en el valor de compra de los artículos, que es más alto, pues su valor de mercado ha disminuido.